Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Hoy día también nos vemos. Depende si nos están escuchando en Spotify o nos están viendo en YouTube. Bienvenidos al capítulo 10 del podcast Agile Latam. Aquí estoy con Valentina, como siempre. ¿Cómo estás, Vale? Bien, súper entusiasmada porque hoy día tenemos dos tremendos invitados para hablarnos de un tema muy, muy interesante. Así es, vamos a saludar a Lucas López Dávalos y Mara Villamor. ¿Cómo están? Hola, Hola, ¿cómo muy andan? bien. Vamos a hablar hoy día de Agile Comms, cómo la agilidad se involucra y conversa y también convive con la comunicación a nivel organizacional. Y por eso invitamos a Lucas y a Mara, que son los creadores del manifiesto de Agile Comms. Así que vamos a estar conversando, como les prometimos unos capítulos atrás, sobre este interesante tema, también involucrándonos con un área de la organización que seguramente nos toca mucho conversar, iterar, pero a lo mejor no las conocemos tanto. Así que bueno, partamos entonces con este podcast. Sí, primero queríamos pedirle a Mara y Lucas si se pueden presentar, contarnos un poquito de su historia y su conexión con la agilidad. ¿Empezamos? ¿Empiezo Adelante. yo? Bueno, yo soy Agile Coach. Descubrí la agilidad hace algunos años trabajando en un equipo con gente súper curiosa y creativa. Y desde ese momento es como que mi vida cambió por completo. Nunca más volví a ver lo que hacía y cómo me reunía con gente, cómo entregaba valor de la misma forma. Y eh, cambió para bien, creo yo, porque es una linda forma de ver la vida. Hay cosas de la agilidad que conversan con la forma en la cual me siento y cómo me gusta llevar adelante mi vida. Entonces me siento como en paz con muchos de los valores que comparto. Qué lindo. Buenísimo. ¿Y tú, Lucas, cómo lo conociste? Bueno, lo conocí a través de Mara, mi mujer. En su momento trabajamos en la misma empresa y en el área donde ella estaba se empezó a adoptar un poco algunos marcos ágiles, empezaron a probar y experimentar con algunas cosas y a capacitarse, y allí fue la primera vez que como escuché, paré la oreja. Toda mi vida me dediqué a la comunicación organizacional, institucional, y la verdad es que o sea, al principio me pareció un mundo completamente extraño, porque lo asociaba directamente a lo que es desarrollo de software y no mucho más. O sea, no lográbamos por ahí, ella me explicaba, tuvimos muchas conversaciones de tipo de sobremesa, digamos, sobre el tema, ella me contaba algunas cosas y me preguntaba, y bueno, pero ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Y cómo planifican? Y pero ¿cómo? ¿Están planificando a un año? Como que empezaba como a dudar de esas cosas, ¿no? Esas conversaciones que fueron como empezaron como una cosa de curiosidad, de lo que uno le cuenta a su pareja en su día a día, ¿no? De cómo te fue en el trabajo, en la pega, como dicen aquí. Empecé cada vez a meterme más, a entender más, y después cuando nos mudamos acá a Chile, ya directamente cuando justamente mi rol cambió a asesor externo, digamos, en una empresa de comunicaciones, justamente trabajando para un cliente que estaba en plena transformación digital, es como que el match fue perfecto, porque realmente era lo que necesitaban. Entonces fue como para mí la excusa para empezar a capacitarme, certificarme, ya tomármelo mucho más en serio y profesionalizarme, digamos, en agilidad, en un montón de cosas y entrenarme, digamos, y entonces empecé como a probarlo en la práctica. Así que mi acercamiento fue más primero teórico, de alguna manera, porque era como algo que estaba muy lejos, era como la vereda enfrente, y después a través de la práctica empezar a experimentar y a probar y empezar a mezclar cosas, ¿no? Qué interesante, porque es como del matrimonio de ustedes también salió un poco esta unión de comunicaciones y agilidad. Y ahí, bueno, se les ocurrió en algún momento hacer un manifiesto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se te ocurre hacer un manifiesto primero? Uf, no, creo que no fue lo primero que se nos ocurrió hacer. Primero empezamos como pensando en escribir algo de lo que venimos haciendo como para la práctica, ¿no? Después creo que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que
no nos entienden ni de un lado ni del otro. Es decir, ¿y cuáles son los dos lados que estamos tratando de hacer confluir? Es un poco la comunicación y la agilidad. Y lo hemos comprobado, creo que hasta acá, muy bien, que no nos entienden completamente de un lado ni del otro. En algunos momentos me da como la sensación, claro, que estamos todos, como cada uno concentrado en su trabajo, haciendo lo mismo, y nosotros hace 20 años que vivimos juntos, entonces, claro, somos como un monstruo de dos cabezas en algunas cosas, y nos comunicamos de una forma que todos los días hablas algo, qué te pasó y qué estuviste viendo, y eso hace que te vayas metiendo en el mundo del otro completamente. O sea, fue muy Pero cotidiano al principio, ¿no? fue muy de todos los días, de charlar un rato, de traer un problema, traer una situación, compartirla, conversarla, generalmente mientras cocinamos, siempre cocinamos juntos, estamos cocinando y vamos charlando, y después por ahí mucho más tarde, porque tenemos hijos, entonces cuando ven a los chicos, comemos juntos, charlamos de cualquier cosa, y después por ahí nos quedamos charlando, y ahí como analizando lo que pasó, las ideas que tenemos, y cómo podríamos hacer cosas, nos dimos cuenta que había como un terreno casi inexplorado, ¿sí? Entonces, dentro de ese aspecto, primero queríamos escribir algo, yo dije, armemos un blog, Lucas decía, escribamos un libro. Un libro, vamos a escribir de esto, que no sabemos qué es. Qué poco MVP escribir un libro al tiro. De 0 a 1000. Yo quiero escribir un libro. No, y ahí con ese, hoy sí tenemos material para un Sigo libro. pensando igual, no cambió. Hoy sí tenemos material para un libro, de hecho tenemos un mind map levantado y que vamos como agregándole cosas y estamos trabajando de a poquito en eso, porque en el medio, bueno, nos agarró como a todo el mundo una pandemia y estamos complicados. Pero ¿cómo llegamos del libro y por qué terminamos? Él va a contar mejor la parte de por qué terminamos escribiendo un manifiesto y no el libro. Claro. Sí, no, en realidad también en el medio sí, MVP sabía, porque se me vinieron dos cosas a la mente mientras relatabas. Uno es el tema de la escritura de artículos. Permanentemente, claro. A mí especialmente me gusta mucho, bueno, como soy comunicador, periodista, escribo por default, entonces me gusta mucho analizar situaciones de trabajo de repente y mirarlas desde un punto de vista crítico, y bueno, y con eso voy haciendo algunos artículos que publico normalmente en LinkedIn, más que nada, ¿no? Entonces, si bien no tenemos un blog, están ahí los artículos. Déjame hacerte una pausita, Lucas, porque aprovecho de recordarles a los amigos que nosotros todo este material que ustedes están escuchando también lo pueden encontrar en www.inspiritlatam.com sección podcast, y ahí les vamos a aprovechar de compartir los links a los artículos que hace referencia a Lucas para que puedan profundizar un poquitito más. Buenísimo. Así lo pueden aterrizar. Y entonces, nada, en esos artículos, en general, siempre nuestra preocupación, en realidad, que es muy, muy del trabajo, obviamente, no era simplemente en esas conversaciones de cocina, no era simplemente, bueno, me pasó esto y me siento mal, fin, sino era un relato acerca de qué es lo que nosotros creemos que habría que hacer, como que todo el tiempo muy críticos y muy pendientes, desde el punto de vista del management. O sea, es lo que siempre nos unió, es pensar, o sea, somos muy patudos, como dicen aquí en Chile, como que nos metemos y de repente vemos un gerente general que hace una cosa, o un gerente de área que hace una cosa, etcétera, y miramos y decimos, no way, o sea, de hecho a mí me tocó siempre trabajar en mi vida con CEOs, entonces, digamos, los padecí, los sufrí, aprendí mucho con ellos, pero siempre está esa mirada crítica de decir, pucha, la verdad es que no es por acá, y lo que un líder hace, ¿no? Esta idea del liderazgo, del líder, ¿no? Crear tantos líderes como sea posible en una organización, es de alguna manera para nosotros una obsesión desde el día cero, o sea, desde el primer trabajo que tuvimos, de la primera conversación que tuvimos sobre trabajo, es siempre, bueno, ¿cuánto comunican los gestos más que las palabras y los hechos de un líder, ¿no? Entonces a partir de eso se empezaron a dar estas conversaciones que tenían que ver, ya te digo, más que ver en principio con management y demás, después entró lo de la agilidad, y después, claro, hubo como ese disloque en el cual de repente ella hablaba de algo en un idioma que yo no entendía, con lo cual tuve que ponerme al día para entenderlo, y cuando lo entendí dije, claro, es por acá. O sea, como que de repente dije, claro, ¿cómo estamos nosotros como comunicadores? En vez de estar mirando a los líderes o criticando a otros, etcétera, empecé a hacer un trabajo más introspectivo, de decir, bueno, ¿cómo nosotros, y particularmente yo, cómo me planteo la comunicación, cómo quiero que sea, qué pasó en el medio, ¿no? Porque en estos últimos 10, 15 años el mundo cambió radicalmente, y el paradigma
sobre todo el de la comunicación, la verdad es que no ha cambiado mucho. Entonces, bueno, desde ese lado empezamos a construir estos textos primero, estos artículos, y después que tienen algo de anécdotas, me gusta mucho el storytelling, así que por ahí hay una historia de algún jefe que le hace algo con su equipo y le cuenta y pasan cosas, y después Sin siempre nombre, me imagino. ¿Cómo? Sin Sin nombres. nombres, me Sin imagino. nombre. Bueno, no, en realidad tienen nombres, pero están cambiados. Entonces Ah, ok. hablo de Camila, y hablo de Pepe, y hablo de José, y de no sé quién, y son todos nombres ficticios, así que ningún manager salió herido en esos aspectos. No, y además, Está bueno hacer el disclaimer. Sí, y están bien curados, nunca vamos a poner, no está ni dónde fue, ni tampoco el momento, porque tenemos como un inventario de historias que vamos guardando, y podemos contar algo. El otro día descubrimos una que tiene como 10 años. Ah, sí. Wow. Claro, pero estábamos charlando y dice, claro, porque eso me hizo acordar a tal cosa, y vos te acordás que pasó tal otra. No voy a decir nada, pero tiene muchos años, no es algo que pasó ahora, pero es algo que como que lo conectás, lo aterrizás y decís, sí, está buenísimo, porque fíjate lo que pasó y fíjate lo que estábamos haciendo, y relacionándolo con algo que por ahí estamos leyendo hoy o investigando hoy, ¿no? Que en ese caso era el briefing y la review y qué sé yo. Claro. Ajá. Va a Oye, salir lo vamos a estar esperando. Sí, va a Algo que salir me gusta mucho de la historia que nos están contando es un poco también este cambio de mindset, de veo algo que me molesta y veo cómo puedo intervenir en esto de alguna manera, más que me quedo en la crítica. Lo está conectando mucho todo el tiempo con lo que hemos hablado en otros podcasts de este como fixed mindset y growth mindset. Me gusta mucho el trabajo que ustedes hacen porque está muy enfocado a esto, al growth mindset, cómo veo algo que me molesta o una tensión y cómo voy a intervenirla para poder hacerlo mejor. Y en esa misma línea, cuando nos hablan de estos dos mundos que están como contrapuestos, por un lado el tema de comunicaciones, que pareciera no tener nada que ver con este otro mundo de la agilidad, sobre todo con este paradigma que se tenía antes de, no, la agilidad son temas de software y pareciera ser un tema más duro, más de estructura y el paso a paso, qué sé yo. Les quería preguntar en particular qué características tienen para ustedes la comunicación organizacional ágil. No sé si a lo mejor un checklist de características, pero que nos pudiesen contar un poquito ahí de cómo se mezclan estos dos mundos. Me dice, hay que Hay que contar lo del manifiesto, que hay no que lo contar lo del contamos. manifiesto, sí. Ahora sí, Porque acá sí va, porque fuimos por anécdotas, contamos otra cosa. Esta entrevista va a ser difícil. Acá ya vamos al grano. al grano, sí. Ahora no vamos. Quiero saber cómo se juntan estos dos mundos. Esa pregunta ya me tiene ansiosa. Ahora necesito saber. Sí, en realidad, bueno, otra vez, ¿no? Todo partió de quizás justamente empezar a, como te decía, ¿no? En ese banco de pruebas, por llamarlo de alguna manera, o experimentos que empecé a hacer, particularmente yo en mi trabajo, en el día a día, empecé por el lado de la facilitación. En realidad, justamente tenía en esta consultora en la cual estaba trabajando, había que hacer, digamos, había una cierta metodología, y yo tenía que trabajar y desarrollar ciertos encuentros, sesiones estratégicas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, por suerte, digamos, tuve la suerte de que tuve mucha libertad y me dejaron experimentar, justamente porque el cliente estaba atravesando esa transformación que mencionaba. Entonces venía muy bien, digamos, los post-its eran bienvenidos, digamos. Pasaba eso. Oh, tiene post-it, como que, oh, eres de otro nivel. Lo curioso era que jugando con eso, un poco total patudo, total de cara dura, empezar a probar cosas que iba leyendo, que iba comentando con Mara, en otros certificaciones, cursos que tengo con Spirit, también pasó ahí el aviso, donde me fui formando, y justamente era, bueno, apenas lo sé, apenas lo aprendo, voy y lo pruebo, sin ningún tipo de restricción, digamos. Y eso estuvo muy bueno porque, de hecho, fue muy bienvenido por el cliente, porque justamente es algo nuevo, o sea, nadie está jugando en ese terreno, ¿no? Entonces de repente tenía esa posibilidad de decir, claro, no está, ahora, a ver, por ejemplo, uno hace Scrum, no sé, en un equipo de desarrollo de software, y sí, se hizo ¿cuántas veces en 20 años? Muchas veces, o sea, hay millones de cosas escritas, hay millones de playbooks y cosas que te dicen, experiencias, no sé, hay coaches, todo eso está. Ahora, de este lado no hay ni un solo coach, no hay un coach ágil que trabaje netamente desde la comunicación, que se haya formado como comunicador y esté No había estudiando hasta para que coach. ustedes lo generaron. Claro. Espacio, pero Claro, ahora sí. No había. no había, por eso. Entonces, en esa
o sea, no había como referencia, ¿entendés? Entonces era difícil decir, no, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, y en realidad era siempre desde la humildad de decir, estamos experimentando y creando algo dentro de un marco, obviamente no era cualquier cosa, pero sí siempre con la idea de sacar de esas sesiones ciertos outcomes y ciertos outputs, ¿no? Y con eso se generaba mayor alineación entre las personas, o sea, se generaba lo que ustedes conocen como facilitadora, que es la magia. Entonces la gente quedaba pegada a la magia de lo que sucedía, más allá de cómo lo hacía Lucas en esas facilitaciones. Entonces eso me fue dando como a mí los checks de decir, es por acá, iba probando, iba experimentando, iba mejorando. Y ahí fue donde dijimos, bueno, a ver cómo hacemos para esto, poder transformarlo en una experiencia que se pueda traspasar, que se pueda transmitir a otros, y que otros se enamoren también de este camino, de alguna manera. Y ahí fue donde dijimos, pará, y conectamos con lo que es el primero, el manifiesto de Agile People, de Pia María Toren. Ahí fue, o sea, por ese lado, por el lado más de People. Más de People, Human Resources, digamos, ¿no? Que recursos humanos, es para los que están escuchando, el HR, ¿no? Se llama Manifesto, Agile Manifesto. Sí. También van a encontrar ese link, que ustedes lo van a poner seguramente. Sí, ahí en la página. Pero ese está muy, de hecho, nuestro manifiesto está muy, si uno lo lee, está muy orientado hacia eso, obviamente al manifiesto original de desarrollo de software, pero tiene ese como intermedio, uno lo lee y te va a resonar claramente, y está bien, lo hicimos con total impunidad, porque creemos que es por ese lado, ¿no? O sea, las personas son la clave acá, como lo son también en el manifiesto original, si uno lo lee también, en el fondo, son las personas por sobre los procesos, entonces está bien. Claro. Igual sí. tiene una diferencia grande, que fue cómo fue que llegó a crearse, ¿no? Porque empezamos como con una idea, tiramos algunos valores, en realidad en algún momento teníamos muchos principios, sí. Muchos, y empezamos a hacer rondas con gente que lo fue mejorando, ¿no? No es que lo escribimos nosotros dos solos, o sea, nosotros hicimos el primer borrador, y a partir de eso fue mejorando. Tuvo como un gran salto, que podemos decir que fue octubre del año pasado, que estuvimos en un congreso, que siempre me sale mal el nombre. CONCIN, el Congreso de Comunicaciones Internas de Latinoamérica, el más importante que hay, que nos invitaron. Iberoamérica, que se hizo en octubre del 2019, acá en Santiago de Chile. Estuvimos ahí como parte de la organización, qué sé yo, y hicimos un open space, dentro del open space, uno de los slots fue la presentación de este borrador. Mira. Entonces, en ese momento se dio la posibilidad de que personas que ni sabían de qué estábamos hablando, que no eran como de nuestro círculo de conocidos o de contactos frecuentes, se junten todos en una mesa, como, a ver, dale, ¿qué tienen y cómo? Y ahí, bueno, claro. Por eso está al francés. No era un centro de esquí, no tiene la mística que era un centro de esquí. No fue en un centro de esquí ni nada. Pero podemos decir que en el Hotel Sheraton el año pasado, cuando se hizo el CONCIN acá en Santiago, fue muy importante para nosotros como para validar. Si bien nosotros íbamos mostrándolo así con mucho cautela, y bueno, mira, tengo acá a mi hijito, te lo muestro, sobre todo la parte de los principios hubo que trabajarla mucho, como decía Mara, porque que es por donde empezamos. O sea, uno empieza por lo más, principios entendiéndolos como el norte para la toma de decisiones. O sea, uno lee ese principio y dice, tengo que tomar una decisión, ¿es por acá o por acá? Clarísimo, listo. Como más asociado a comportamiento, me imagino. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces era más fácil, que en realidad ese es el destilado de 10 años de conversaciones, o sea, por lo menos, digo, de estar conversando, diciendo, vamos, venimos, bueno, ¿cómo? Pero la comunicación, pero ustedes cómo trabajan y cómo la planifican, y siendo muy autocríticos y críticos del trabajo de la comunicación en las empresas, en las organizaciones en general, fueron surgiendo estos principios, y los fuimos puliendo, ¿no? Y los fuimos compartiendo, y en ese momento, en octubre, fue justo antes de la crisis social. Claro, fue épico por eso, porque al día siguiente empezó el conflicto, la escalada tremenda acá en Chile, y me parece que cambiaron muchas cosas también. Y todo lo que, no sé si cambiaron muchas cosas. ¿Queríamos que cambien muchas cosas? Ojalá cambien muchas cosas algún día. Sí, es verdad, es verdad. Cambiaron desde nosotros, quizá, pero bueno. Cambiaron cosas. Hubo un quiebre. Yo creo que hubo un quiebre muy Todos importante. Todos podemos reconocer un quiebre, claro. Sí. Y hay parte de los principios donde habla mucho de la co-creación o de la co-construcción,
y cómo conversa el manifiesto, lo hicimos de esa forma, ¿no? Dando la posibilidad de crear, y obviamente debiera conversar completamente con la agilidad, porque no es que escribimos algo y está ahí, y después lo seguimos presentando con gente que no estuvo ni en el consigna, estaba dentro de nuestro círculo. A cada tanto hacemos un Zoom parecido a este, y les contamos de qué se trata, y pedimos feedback, y de hecho se puede dar feedback desde la página, porque la idea es como, no se entiende, ¿y cómo te gustaría? Y en esa conversación con otros podés encontrar algo que nunca habías visto y estaba escondido bajo de una piedra. Sí, sí, la verdad que el feedback que nos han dado es fundamental, fue muy bueno. A veces una palabrita, no sé, cambia realmente todo el sentido, sobre todo, eso se ve mucho también en lo que sería la parte del core de los valores, ¿no? Que ahí como que de repente había, cuando al principio, como se habrán dado cuenta que somos largueros, o sea, era muy largo, había mucha información, mucha carne, y hubo que cortar, entonces, para que sea más compacto. Y refinando, aparecieron hallazgos como, por ejemplo, me voy a uno de los valores, ¿no? Que habla de la comunicación auténtica sobre la comunicación espectacular, y eso fue en particular de una conversación, me acuerdo exactamente el momento, en este congreso, mientras estábamos ahí sentados en el Open Space, tomando yo el feedback de lo que salía y todo, y fueron momentos así como de iluminación, ¿entendés? Estar conversando así, y de repente, no, pero ¿es genuina o es auténtica? ¿Es esto o es lo otro? Y la gente con la que estábamos son todos comunicadores, que de hecho son los que aparecen abajo como firmantes, ¿no? Varios de ellos. Entonces, lo interesante es que ellos le dieron esa mirada también desde la comunicación, y se volvió más traducible, más entendible, ¿no? Bien. Oye, bueno, de lo que los estoy escuchando, nombraron facilitación, nombraron co-creación, a propósito de la pregunta de Vale de qué características tiene, así como si las pudiéramos listar. ¿Qué otros elementos son clave para decir, bueno, estoy aplicando agilidad o estoy siendo ágil desde las comunicaciones? Está buenísima la pregunta. La iteración. Uh-huh. Mira, por ejemplo, muchas veces lo que se ve es que vos empezás a hacer algo porque hay que comunicarlo, un cambio muy importante organizacional, que obviamente son como lo más difícil que tenés que trasladar a una organización. O sea, ¿cómo logramos que todos estos comportamientos sean cambiados, transformados, evolucionados, ¿no? Y tenemos personas, entonces como no tenemos procedimientos, esas personas tienen que lograr cambiar la forma en la que ven las cosas, en la que ven el mundo, en la que hacen toda su actividad. Entonces, en ir incorporando personas a ese ciclo de conversación iterativamente, y a la par de ir cambiando y actualizando con lo que vas escuchando y te van devolviendo, ¿sí? Es como permanentemente ir tomando el feedback, entonces vas como en una espiral que se va abriendo, incorporando más personas a esa conversación y tomando todo el tiempo ese feedback. Eso mezclado con iteraciones, y mezclado con que estás esperando recibir todo el feedback, porque esos son los clientes que vos estás teniendo en ese momento, y son a las personas que vas a escuchar para mejorar lo que estamos haciendo juntos. Sí, de hecho el concepto ahí de MVP, del que hablábamos hace un rato, ¿no? Es un concepto muy críptico para la comunicación en general. Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo muy común es el tema del diseño. O sea, no solamente cuando tenés en general, digamos, hay textos, ¿no? Que es lo que típicamente hace un periodista, por ejemplo, que es mi oficio de alguna manera, y uno escribe, ¿no? El borrador, y ya está el concepto de borrador. Ahora, ¿cómo sería un borrador de un diseño gráfico? O sea, el diseño gráfico ahí no es tan fácil, porque quiere que sea como una especie de obra de arte, que esté perfecto, que venga alguien y le pegue, y que... Bueno, exacto. Entonces ahí, como trabajamos justamente en equipos de comunicación, en general, comunicación interna y externa, se trabaja muy amalgamado, ¿no? Un periodista con un con un diseñador. Cuando la pieza está integrada, o sea, es como que tiene que estar como perfecta. No, tiene que estar perfecta, enviámosela. El cliente, ¿saben qué? ¡Lo va a cambiar! O sea, estamos preparados. Spoiler, esto no va a salir como tú lo pensaste. Te van a cambiar algo. O sea, sí. Sorry, pero te lo van a cambiar. Entonces, bueno, ahora tuve un momento así, ajá, porque recordé, por ejemplo, cuánto me dolía a mí cuando escribía, por ejemplo, un borrador, que no lo pensaba como un borrador, ¿no? Lo escribía y lo mandaba, claro, y que empezaban a meter mano 7 ingenieros,
Otra época. En otra época, en una vida pasada, en una empresa donde trabajaba. Y yo decía, estos son ingenieros, físicos, pucha, están metiendo mano acá. Y la verdad es que yo creía que no podía aprender nada de ellos. Ahí otra vez lo de la mente de crecimiento y la mente fija, ¿no? Claro, porque Sí. yo soy el titulado en comunicación, escúchame, ¿qué me van a enseñar estos que son todos ingenieros? No saben escribir. Ahora, esa pedantería, digamos, es la que aleja justamente al comunicador Exacto. de lo que tiene alrededor, del material con el que tiene que trabajar, primero, y segundo, para el cual trabaja, además, con la humildad de decir, este es mi cliente interno o externo, Exacto. y es a quien le va a entregar un borrador para que juntos, o sea, ahí está el mindset, digamos, de la célula, de la integración, del trabajo en iteraciones que van mejorando, etcétera, etcétera. Todo ese concepto que para ustedes es obvio, para un comunicador hoy, en 2020, no lo es. De hecho, no entiende de lo que estamos hablando, probablemente mucha gente que va a estar escuchando esto, si es que lo escucha mi colega, sorry, pero es así, es duro, porque uno dice, no, pero entonces, ¿cómo es? Sí, tu rol cambió, o sea, tenés que tener otra actitud, a encarar el trabajo de otra forma, porque el mundo cambió. Claro. Bueno, ahí se me ocurre, si vamos como buscando los conceptos, si repasás tanto los principios como los valores, vas a encontrar varios por cada uno de ellos. Y uno que tengo acá, estoy viéndolo. El borrador. Porque no somos muy nerds, pero les puedo decir que lo tengo acá y lo estoy viendo, no Claro. me importa. No hay problema. No me lo sé de memoria. No pasa nada. Es el ejemplo, ¿no? Es todo, no importa qué tengo escrito, pero si estoy haciendo lo contrario, no estoy transmitiendo con mis acciones eso que quiero ver, o sea, es como esa frase que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. O sea, si queremos que esto cambie para allá, hagámoslo así nosotros, y si por nuestra intención lo estamos comunicando, lo estamos transmitiendo, lo estamos viviendo y podemos inspirar a otros. Si no, no hay forma de inspirar a alguien a actuar de una forma distinta. O sea, ¿qué clase de líder me voy a convertir para que los demás vean eso y digan, pucha, yo quiero eso? Claro. Sí. Claro. Me quedó resonando mucho también lo que comentaban, bueno, lo de ahora de Mara y lo que comentaba Lucas de esta como pedantería que ocurre también desde nuestras, no sé, profesiones o nuestras áreas, que decimos, bueno, yo entrego esto, ¿quién eres tú para venir a decirme si esto está bien o mal? Y cómo eso también aleja todas estas otras mundos de posibilidades que se dan cuando logramos como dejar esa pedantería de lado y abrirnos un poco a, bueno, ya, cómo yo puedo mejorar acá y cómo tú también me puedes aportar a esa mejora. Siendo un líder, siendo un miembro de equipo, siendo un comunicador o siendo un ingeniero comercial, cómo es este tema tan transversal, independiente de, no solo hacia la comunicación, sino que cómo también se abre hacia otros mundos. Claro. El tema es que cuando la comunicación lo que tiene, como particularidad, digo, sumándole a lo que tú traías, que es verdad, es transversal, pero la comunicación además es de alguna manera el lugar donde se expresa todo. Entonces, lo loco que tiene es que muchos de los problemas, nosotros lo pusimos ahí también, ¿no? Muchos de los llamados problemas de comunicación no son problemas de comunicación, son problemas de gestión, son problemas de liderazgo, son problemas de cualquier otra cosa, menos de comunicación. Aparecen en la comunicación y la comunicación paga el pato, de alguna manera. Pero eso nosotros lo pusimos ahí también, justamente por qué lo pusimos, porque justamente creemos que la comunicación es orgánica, es algo que no se puede escindir, no se puede separar de la práctica misma. Todo lo que hacemos dice algo, todo lo que hacemos comunica algo, tiene un estilo, por llamarlo de alguna manera, y eso impregna, o sea, por eso es tan importante la figura del líder, porque todo el mundo lo está mirando, y no es lo que diga, sino lo que haga. Entonces, desde ese punto lo vivimos como algo orgánico, y viéndolo desde los equipos de trabajo, por ejemplo, uno también tiene generalmente, como volviéndolo de la pedantería del comunicador, en general es como que, no, tú dame toda la información que yo me encargo de comunicar, no sé qué. Y los equipos van a estar comunicando, te guste o no te guste. Usamos mucho la figura del agua, que el agua siempre encuentra su lugar para pasar, no te va a pedir permiso. Y tarde o temprano vence cualquier muro, porque se termina por ahí una gotita chiquitita y se termina metiendo. Eso es la comunicación, es algo que se filtra, digamos, permanentemente. Entonces lo mejor que podemos hacer es ahí está la actitud del cambio, el clic que hay que hacer, es decir, pucha, esto no es mío, esto es de ustedes. Es todo un concepto eso para un comunicador, decir, uy, y yo voy a ser más un curador, voy a ser más un facilitador, voy a ir, Claro. Es como que... Más como de catalizador, tal vez, no sé si es la palabra, como... Y está bueno, me gusta esa palabra. Una cosa más que recién en lo que estaba diciendo Lucas, y porque ustedes dos dijeron, siempre en los equipos se dice tenemos problemas de comunicación. Creo que
nadie no lo ha Sí, escuchado. sí, es verdad. Sí. Es como el cliché ya dentro del Total. trabajo en equipo. Total. Es lo más fácil de decir, tenemos un problema. ¿Y qué es la comunicación? En realidad, Claro. si te pones a pensar y podés desgranar el problema que tenemos, en lugar de etiquetarlo con simplemente es de comunicación, yo generalmente lo que se empieza a suceder es que vas bajando y te das cuenta que en realidad no estamos de acuerdo. No es la comunicación el problema. Vos pensás una cosa, el otro piensa otra, Sí no te estamos entiendo. conversando. Sí te entiendo. Sí, te entiendo, pero no estoy No de estoy de acuerdo. acuerdo. Y por ahí hay que acordar que no estamos de acuerdo y seguir. Porque hay discusiones que no se van a salvar. Uno va a seguir pensando una cosa, el otro va a seguir, y no quiere decir que no van a conversar de ninguna Claro. otra, comunicarse de nada más. Para eso sociocracia for dummies, digamos, ¿no? Es como lo que te puede abrir el mundo. Claro, las reuniones generalmente estamos esperando tener consenso. Hasta que no tengamos consenso no avanzamos, y si no, y al final la gente da un consenso tipo, bueno, está Bueno, bien. dale, como- me cansé. pero no, Sí. no se Claro, hace por visible. agote. Claro, O y no se bueno, hace no visible. creo en esto, pero ok, hagámoslo. Como de, Claro. ¿de qué sirve ese consenso? Sí. Claro. Y Oye, la otra cosa asociada, perdón, asociada a lo de la comunicación, que el problema, ¿no? Tenemos problema de comunicación, es que nadie en el mundo, ustedes lo pueden empezar a probar mañana, pruébelo señora, pruébelo señor, en su casa, en cualquier lado, nadie te va a decir que la comunicación no es importante. Ujú. Eso lo sé porque vendo comunicación hace 20 años, todo el mundo dice, no, pero acá, en este el proyecto o en esto que hagamos, siempre salta, no, pero la comunicación es importante, y ahí es donde aparece el, ay, te vende comunicación, o sea, y te vende algo que en realidad te promete algo que después no se puede hacer porque nosotros siempre decimos, hicimos un trato con Dios, Él no hace comunicación y nosotros no hacemos milagros. Oye, Está ¿sabes bien. qué? En ese nosotros no estamos de acuerdo, pero no importa. Digamos que sí. Bueno, con Dios, con el universo, llámalo como quieras. Dale. Depende de cada uno. Depende de lo que cada uno crea. Oye, ¿sabes Cada qué? uno crea, claro, porque si no es exclusivo. Con lo que estaban Es comentando excluyente. recién, me daban otro momento ajá respecto como a la, eh, como a la, a ver, ¿cómo decirlo? Como que la comunicación pertenece y está en todos los lugares, en todas las cosas que hacemos, en todas las formas, en todas nuestras interacciones. Y desde ahí también me recordaba mucho a propósito que justo ayer estuvimos con Vale en una sesión de aprendizaje Inspirit de Human Systems Dynamics. Me hacía pensar en cómo es tan importante el identificar si estamos o no de acuerdo y ser capaces de accionar y de movilizarnos independiente del acuerdo. Independiente de lo que tú crees, lo que yo creo, lo que él cree, lo que el líder dice o lo que el líder hace, la importancia del movimiento y de la acción. Y con lo que los escuchaba también me hacía mucho sentido eso, de que al impregnar agilidad en comunicaciones o al involucrar comunicaciones en agilidad, sea cual sea el, el inicio y el fin, finalmente lo que hacemos es como darnos más posibilidades de comprender desde qué puntos de vista estamos y cómo movernos respecto a eso. Me parecía súper interesante. Muy bueno, sí, nosotros, eso también me resuena mucho con el tema del planteo de Fred Kaufman, ¿no? Que habla de sembrar conciencia. O sea, en realidad, yo de alguna manera me considero humildemente un sembrador de conciencia. O sea, no estoy acá para decirte lo que tenés que hacer. Estoy acá para decirte, flaco, si no sabés lo que tenés que hacer o lo que querés hacer, seguramente no vas a poder hacer nada. Es como que es otro nivel. Estás como mucho más atrás de decirle al otro lo que tiene que hacer. Por eso es la diferencia entre el rol de consultor, ¿no? Que es sábelo todo, Claro, digamos, versus que eso nos afecta. Yo creo que, o sea, en un momento de tu carrera, cuando salís de la universidad, si tuviste la suerte de estudiar, etcétera, y te metes en esto, y claro, todo el mundo te está preguntando, bueno, y la comunicación es importante, pero tenemos problemas de comunicación, se han vuelto y miran, y Luquita, ¿qué hacemos? Y bueno, tenés que dar Tú, una el chico respuesta. de las comunicaciones. Sí, totalmente. El chico de la comunicación o la chica de la comunicación pasa mucho, y en realidad los que, en mi opinión, y los que yo, personas, colegas que más admiro son los que dicen, la respuesta está en ustedes, la vamos a encontrar, o sea, como que tienen esa actitud y son capaces de decir que no sirve nada decir al otro lo que tiene que hacer o al equipo lo que tiene que hacer, sino que tenemos que ir a descubrir eso. Y eso es un cambio de paradigma, parece obvio, pero para ustedes que son agilistas es como obvio. Para los comunicadores hay un largo camino para recorrer. Claro. Oye, Lucas y Mara, ahí en línea también con esto de como el paso a paso, porque me imagino que, claro, ustedes llegan a una organización y como estábamos hablando ahora, oye, chico o chica de comunicaciones, ¿cuáles son los pasos a seguir para mejorar esta comunicación que no está fluyendo dentro de nuestra organización? Les queríamos preguntar a lo mejor algunos tips o acciones concretas que las personas pudiesen tomar en base al manifiesto que ustedes crearon,
De repente ahí sí nos pueden complementar tal vez con alguna historia, sin nombres, podemos cambiar todos los nombres, no hay problema. Pero también nos gustaría un poco extraer en esta entrevista, desde su experiencia, cuáles podrían ser algunos pasos que la gente pudiese a lo mejor intentar aplicar el día de mañana. Qué buena Se pregunta. miran Qué así buena, como, qué buena pregunta. Sí, sí. vas tú, no, yo voy tengo- yo. Es un mundo de la respuesta. Sí, mirá, yo ¿A qué hora habíamos dicho? te puedo, si uno piensa en lo que es la co-creación, por ejemplo, hay una cosa que además, esto es lo mágico que tiene, te libera mucho también a la persona que tiene justamente tiene ese título como responsable de comunicación, o sea, lo libera mucho porque puede encarar la cosa justamente, como decíamos antes, ¿no? Como buscando la emergencia de lo que pueda salir de un equipo. Entonces, para eso, digamos, hay N herramientas, pero que dan muy buen resultado. Pero, por ejemplo, lo he hecho en algún momento, que es muy interesante hacerlo, es trabajar con un World Café de repente, incluyendo en cada mesa una pregunta poderosa, por ejemplo, que tenga que ver con la planning de comunicación que se esté llevando adelante o lo que hay que hacer en comunicación, pero dividirlo en el equipo y trabajarlo justamente con estas preguntas, y que en cada pregunta, en cada mesa se trabaje alrededor de un tema, digamos. Y el World Café, cuando lo empezás a usar, lo empezás a entender y lo vas hackeando, te puede dar muy buen resultado en muy poco tiempo. Eso es lo mágico, que la gente, esto que yo decía, el outcome y el output, ¿no? De repente te genera, o sea, genera en el equipo mucha alineación en poco tiempo, incluso más allá del resultado de lo que puedas realmente extraer. Porque muchas veces lo que lográs extraer quizás no es, oh, sí, tengo listo lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. No, probablemente en una hora no lo hagas. Yo he hecho un World Café en 55 minutos con 8 personas, o un poquito más, o sea, con un grupo muy chiquito, de gente que era así. Todos pensaban lo contrario del otro, o sea, era imposible trabajar con esa gente. Y salieron súper alineados. Entonces fue como un rayado de cancha, fue espectacular, porque después trabajar con eso fue mucho más fácil, porque la gente estaba alineada, pero ni siquiera sabía por qué. O sea, ni siquiera entendió lo que pasó. Eso es lo mágico que tiene para mí el arte de la facilitación. Es algo que le pasa en el cuerpo, ¿no? Y de repente hay un cambio y se sienten más cercanos al otro. Che, ¿qué es lo que uno necesita como base para poder partir? Por eso yo soy como fanático del World Café, lo hice con 8 personas, con 12, y lo hice con 1200 personas. Entonces, Wow. digo, wow, ¿entendés? Cuando tenés 1200 personas, 1200 líderes, pensando al mismo tiempo y rotando, que fue muy gracioso eso para otros podcasts, porque hay que hacer 164 mesas, y la mesa 164, ¿qué haces? No. Entonces, Deja. bueno, No, tiene su complejidad, pero se puede. Fue muy divertido. Esa es una anécdota que pusimos música de Benny Hill y los hicimos correr y lo mostramos en la cámara, porque era este show, ¿no? Fue porque 1200 personas fue algo grande. Pero digo, eso es como una herramienta muy, muy, muy simple, fácil, creo que cualquier comunicador la puede entender, y después que la rellene con las preguntas que él necesita. Otra cosa también que está buena es que pasa mucho, en las empresas generalmente los que hacen comunicaciones son varios equipos. No es común llegar y decir, incluso aunque esté todo centralizado, que igual no lo recomiendo, aunque estén las comunicaciones centralizadas, siempre están los de marketing, siempre están los de comunicaciones internas, que necesariamente dependen de recursos humanos, de people, digamos, y por otro lado está la gente que hace PR, o sea, relaciones públicas, siempre está. Y después hay gente que tiene parte de su tiempo, por algún cargo, no sé, de secretario, de no sé qué, o algo, que quizás parte de su tiempo lo dedica a la comunicación, porque envía los mails que manda el gerente general, porque hace no sé qué, porque hace no sé cuánto. Ese es el panorama normal de las empresas, ¿no? Que está distribuida la comunicación así, de una cosa medio por vocación, porque le gusta, el otro no sé qué, el otro porque es el de marketing, lo que sea. Cuando tú logras juntar en un World Café, por ejemplo, a todos los que tienen que ver con la comunicación, y les haces preguntas poderosas que los hacen verse como parte de algo más grande que su propio silo, les estalla simplemente la cabeza en 1000 pedazos y se conectan de otra forma. Entonces te permiten también crear, digo el World Café porque es algo que cualquiera lo puede hacer, digamos, y te permite crear desde esa base algo completamente virtuoso. Después la gente queda conectada, ¿no? Y la red esta de embajadores, que se habla mucho de comunicación, te queda como tendida en una hora o en dos. Es fantástico. Claro, y de esa misma como red es como vas descubriendo y vas haciéndola crecer, porque justamente uno, cuando hacemos esta combinación de agilidad y comunicación, sabes que no vas a descubrir toda la red de entrada.
no voy a saber todas las personas. Entonces, ¿cómo habilitas canales para que estas personas lleguen? ¿Cómo las recibís? ¿Cómo los haces parte cuando se van subiendo por el camino de esto que decimos que es como más grande que ellos mismos? ¿Sí? Claro. Entonces, vamos descubriendo esos embajadores que terminan disfrutando mucho de esto que no saben qué es. Por eso eso que les gusta hay que hacerlos parte. Y, Claro. y tener y empezar a transmitir por esa red lo que antes por ahí se transmitía de otra forma, ¿no? Entonces el descubrimiento te ayuda también a mejorar cómo llega esa información. No es lo mismo que a mí me cuente algo, alguien cercano, conocido, que me llegue un mail frío, aburrido, que capaz que ni lo leo, ¿no? Sí. Quizás solo aclarar que el World Café no es, o sea, es algo que los agilistas hacen, pero no viene de la agilidad más pura y dura, digamos, ¿no? No, Sí. no. No, claro. Es interesante. Sabemos que entra todo en ese paraguas, pero Claro, lo traje va porque por otro lado. me parece lo suficientemente como simple de alguna manera para que alguien que realmente no tiene idea de nada de lo que estamos diciendo pueda tomarlo, googlearlo, buscar y decir, a ver, y lo pueda probar. Después, Exacto. obviamente, hay equipos de marketing, por ejemplo, que ya están trabajando con Scrum. Eso está sucediendo y está buenísimo, o sea, y genera todo lo que conversamos, o sea, está expresado en esas células que son experimentos nuevos que se están haciendo y que están buenísimas. Yo no me dedico al marketing, así que no puedo contar de esa experiencia, pero sí me parece que si ellos leen este manifiesto les va a hacer mucho sentido, porque en realidad lo importante, como siempre decimos, y esto creo que compartimos la visión, lo importante acá atrás de todo esto es más allá de la herramienta o el marco de trabajo en particular, es el mindset, ¿no? O sea, si Así es. efectivamente lográs empezar a ver las cosas de otra forma y empezando, como dijimos antes, siendo autocrítico de tu propio mindset. Mm. Por ahí también me recordaba mucho de lo que les escuchaba a ustedes. Volvemos a la importancia de tener una visión sistémica de la organización y cómo soy parte de algo más grande y lo que yo hago efectivamente afecta al otro. O sea, como eliminar la visión de silos y entender que estamos totalmente integrados, creo que es fundamental. Y también con lo último de, por ejemplo, integrar a los de marketing o integrar aquellas prácticas tan interesantes que están surgiendo en recursos humanos en general, finalmente vamos todos hacia el mismo lugar. Hace un par de días reflexionábamos con el equipo sobre, por ejemplo, Business Agility es un concepto que en opinión de algunas personas, de uno de nuestros compañeros, por ejemplo, que David lo comentaba, es agilidad. Finalmente es hacer o implementar el manifiesto en toda la organización. ¿Y por qué se llama distinto? Y a propósito de eso era como, bueno, es importante también visibilizar las posibilidades que en este caso tiene la agilidad dentro de un equipo de comunicaciones, más allá de que uno diga, ah, ya, pero es agilidad, es lo mismo, hace referencia a lo mismo. Sí, claro, pero a lo mejor esto nos permite poner una lupa y poner atención también sobre lo valioso para estos equipos de incorporar estas prácticas o esta forma de pensar diferente y cómo eso tiene beneficio para toda la compañía en general. Sí. Una cosa que está buenísima también que podemos recomendar es el sitio de Estructuras Liberadoras que ha sido traducido recientemente por gente amiga nuestra. Lo súper recomendamos porque ahí justamente yo algunas de esas estructuras las he utilizado para algunas de estas facilitaciones, por ejemplo el One Two for All es fantástico lo que logra, la alineación que logra, y otra vez, en muy poco tiempo, lo que sería una reunión, cualunque, o sea, una reunión cualquiera, que pucha, sale todo el mundo como, no entendí, que sí, el otro está pegado con el celular, le pasa no sé qué, al facilitar ese espacio y usar una estructura de estas, el resultado es realmente exponencial. Y la gente queda otra vez, como te digo, súper consustanciada con lo que sucedió, de qué se habló, etcétera, y se siente parte de algo. Así que eso me parece importante. Nosotros tratamos de pensar en la agilidad como en sentido amplio de la palabra, ¿no? Por eso tratamos de justamente, es todo un debate esto, ¿no? Porque está siempre esa tentación de, no, hagamos el framework, no, hagamos la metodología, hagámoslo, y te quedas con el cosito que uno aprieta un botón y mágicamente te soluciona. No existe eso, no existe, y es muy irresponsable, digamos, de nuestra parte, decir que probablemente, no sé, tenemos nuestro framework, ¿vale? Lo estamos ahí macerando. Pero más que nada para entender cómo uno pasa de acá a allá, digamos. Ajá. No es como un framework de, a ver, como, no como mala palabra, ¿no? Sino como dar un marco para mostrar por dónde iríamos y que ese camino
no sea como una carta Gantt, ¿no? Claro. Donde en general en el mundo de la comunicación organizacional se trabaja de esa forma hoy Claro. día. Pero está bueno. Hoy. Claro, Y la semana que está viene bueno. también, donde cómo vamos a hacer la comunicación de este nuevo bla, bla, sea lo que sea, ¿no? Y arman semana, entonces acá comunicamos a los líderes, acá los líderes le cuentan a sus reportes, acá no sé qué. Y no funciona así. ¿De dónde sacaron que funcione así? Es como si fuesen máquinas que se están comunicando o como unos con otros. No, no funciona así. Estamos conectándonos con otra cosa. Entonces, no importa que, porque la comunicación muchas veces se interpreta como algo, bueno, que venga un consultor y me diga cómo tengo que hacer esto, y se plantea desde la visión de transmitir información. Claro. ¿No? Yo, Tiene por lo mismo que tú... estos feedback, claro, estos círculos de feedback que vamos a ir habilitando y descubriendo para entender cómo transformamos en te mando esto para una conversación. Claro, ahí, perdóname, una cosa interesante, se me ocurre también como algo que pueden googlear, digamos, los comunicadores que nos escuchen. Estimo que todos los agilistas conocen ya la curva de adopción de las innovaciones de Rogers, que es como clave para esto que estamos hablando. O sea, si lográs estructurar, que nosotros lo hemos hecho en algún minuto, si lográs estructurar una campaña, por ejemplo, de engagement de empleados, ¿no? De engagement, es una palabra, o digamos, estas famosas campañas de engagement internas, ¿no? Que se hacen, si la lográs estructurar con el principio de la curva de adopción, y efectivamente te sentás con el equipo creativo y le decís, mira muchachos, no sé si lo conocen al amigo Everett Rogers, bueno, acá está, mira, lo mostrás, les vuela la peluca, porque dicen, claro, es perfecto, o sea, vamos entrando por acá, estos hablan con estos hablan con esto, entonces ya se dedican concretamente de cómo van a hacer esos saltos de uno a otro y de uno a otro, ¿no? Y ese efecto como contagio. Al final es lo mismo, pero está planteado de otra manera, porque te pone como protagonista y no como... Y además reconoce, que eso es lo que me encanta de la curva, que hay gente que nunca se va a subir. Y está bien Claro. eso, o sea, y Claro. estamos Está bien con eso. Es parte de. Eso está buenísimo, esa es la diferencia. Nosotros en la presentación esa que hicimos con SIN, justamente comparábamos, y yo puse todos los modelos de comunicación desde Aristóteles, Laswell y Lazarsfeld, muchos que son canal, ruido, ¿no? Lo típico, ¿no? Lo del Shannon y Wiener, los típicos de modelos de comunicación que se siguen dando en las universidades hoy, hasta el embudo. Cuando aparece el embudo, es muy gracioso, el funnel de marketing fue creado en 1898, gente, 1898, así flaco, estamos usando algo que tiene más de 120, o sea, estamos mal. Entonces, Y pero algo es ha el cambiado el panel, mundo desde ahí, ¿no? Claro. el panel, o sea, le cuento un montón una cosa, después los otros no sé cuánto, después bueno, los que caen. Entonces, es como una cosa de, bueno, lo que quedó, ¿viste? Como, bueno, como el mosto, ¿viste? En el vino, lo que quedó ahí lo hizo, con eso voy a trabajar. No, es al revés, es la gente da un paso, por eso la curva de adopción es completamente distinta. Es los primeros que agarraron, y los invité de medio raro, vinieron. Bueno, no importa, estos que están son los que tienen que estar, porque son los que van a hablar después con nosotros. Es un cambio total. Me encanta la curva. La recomiendo. Oye, me quedé con lo que estaban hablando del tema del framework, un poco como que se ha demonizado esto de, viene el framework, pero por lo mismo también que estábamos hablando delante y lo que nos comentaba Cele, cuando hablamos de agilidad es algo tan amplio que también creo que es importante que podamos ir acotando cómo vamos abordando cada una de estas áreas, o sea, como dicen ustedes, la comunicación, por otro lado tengo la parte de tecnología, y cómo todo esto después va conversando en este sistema organizacional. Como que no quiero que se queden con la idea las personas que nos escuchan de como, viene el framework a perseguirme con su paso a paso. No es eso, pero yo creo que sí es importante tener este como rayado de cancha, un poco donde me paro para poder poner esta primera piedrita, este primer granito de arena para esto que ya es mucho más grande. Y bueno, y también en línea con esto de comunicadores y agilistas, les queríamos preguntar ¿qué creen ustedes, en base a su opinión, que pueden aprender comunicadores y agilistas unos de otros y con otras personas dentro de las organizaciones? Ahí voy directo con Mara. Ya hablé mucho, habla fuerte lo único. Hablo más fuerte. Bueno, agilistas que pueden aprender de la comunicación. Yo creo que en algunos aspectos la agilidad está cada día más dura, ¿sí? ¿Qué quiere decir cada día más dura?
los frameworks son como cada vez más radicalizados y las personas van tomando esa posición radicalizada que nos aleja del cambio de las personas y de la emergencia, ¿no? Entonces llega el experto de Scrum que viene con su librito, se junta con el Flow Master y van a discutir durante 2 horas sobre algo que no le interesa a nadie, ¿no? Y que no va a lograr cambiar nada, y que no va a resolver los problemas de la organización. Entonces, creo que hoy, con tantos años como de agilidad y de distintos frameworks y de distintas corrientes, cada vez te encontrás con gente más evangelizadora, con su túnica de lo que te vengo a vender, y porque vos acá tenés que tener safe, y el libro, y en el capítulo 4, y fíjate que en la 5ª semana ya debiéramos estar haciendo esto. Bueno, ese para mí es a donde no hay que ir, ¿no? Porque esos son los expertos, sabelotodos, que no están preparados para entender, empatizar con esa persona, con esa organización en la que está sumergida, con ese quilombo que tiene hoy. Esos son los que nos van a alejar cada vez más de lo que queremos conseguir. Porque ¿qué queremos conseguir? Y ahí es donde veo a la comunicación, veo a todos estos comunicadores que van para el otro lado a veces. ¿Por qué? Porque, bueno, la otra vez hablaba con, no es el único comunicador que conozco ni con el que hable. Está trabajando en una organización súper, súper grande. Entonces estábamos haciendo tipo una sesión de coaching, una sesión de coaching. Ella me contaba, a mí me llaman cuando está todo listo y lo quieren comunicar. Y yo trabajo en Change Management. O sea, no me pueden incorporar cuando están por darle el último clic y vamos a lanzar esto. Sí. Y esto sigue funcionando así, y los dolores de esa persona son: no me integran, no sé lo que estamos haciendo, no entiendo, parece que yo tengo que salir a vender algo, ¿sí? Y creo que todos estamos equivocados si hacemos eso. Ni unos ni otros, todos estamos equivocados. Los comunicadores, en gran parte, me gustaría que se pudieran inspirar del coraje que tiene en algunos momentos la agilidad, porque esas conversaciones difíciles, el arte de la facilitación requiere coraje. Ver una organización que llegás y decís, uff, acá me voy a jubilar, requiere mucho coraje. ¿Sí? Coraje para tener conversaciones difíciles, para poder ir por un lado, ir por el otro, buscando las perspectivas, buscando la forma de conseguir que se empiecen a alinear, y van juntos de la mano. O sea, la agilidad y la comunicación van de la mano. No pueden ser cosas separadas. Así como no podríamos dejar a people afuera, ¿sí? Si queremos transformar una organización, si queremos tener con lo que sea que el norte de esa organización quiere, porque también no son todas iguales, no todas las organizaciones quieren ser superhumanas, empáticas, donde la gente vaya feliz a trabajar, ¿no? Creo yo. Es verdad, o sea, al final, más allá de juzgar como cuáles son buenas o malas, son diferentes. Me recuerda mucho lo que tú comentas con esta metáfora de la organización como un sistema vivo, donde todas las células y todo lo que está dentro tiene que conectarse, conversar en función de un propósito. Y así también nosotros como agilistas y comunicadores tenemos que saber adaptarnos a ese espacio al cual estamos llegando y al cual estamos queriendo intervenir, ayudar, mejorar, evolucionar, etc. Sí, fíjate, perdón, ahí me acordé del temita del great place to work. Sí. Hay muchas organizaciones que se ponen eso como, oh, soy great place to work, y la gente lo comparte y tal. Ojo, no es nada personal contra great place to work, me parece que está buenísimo, pero es mejor eso que nada, probablemente. Ahora, curiosamente, a mí se me ocurre pensar, best place to work para mí, el mejor lugar para trabajar para mí, porque aparte yo soy de una forma, y quizás macheo o no macheo con el ADN de esa compañía. Exacto. A lo mejor no macheo, hay una riqueza y una diversidad de organizaciones como la hay de personas, porque de hecho, ¿saben qué? Están hechas de personas, o sea, es como obvio, entonces... Spoiler. Spoiler 2. O sea, entonces, esa misma pluralidad, esa misma diversidad que hay, es la que uno dice, y esto lo vemos, esto es lo que nos han enseñado justamente los millennials. O sea, ellos
me tocó entrevistar el otro día una, me encantó, porque ella me decía, bueno, ahora yo los voy a entrevistar a ustedes, para ver si a mí me interesa trabajar ahí. Pero me lo dijo abiertamente, para mí eso fue como, ¿entendés? Porque estoy justamente con el mindset de alguien que soy X, que lo sepan, digamos, claramente. Entonces uno estaba acostumbrado a, no, tengo que ir a venderme porque me van a contratar y por favor, señor, no, estos flacos dicen, voy acá, voy para allá, no tengo hijos. Y entonces nos enseñaron que efectivamente algo que teníamos como dormido, todas las personas tienen esos intereses, o sea, al final no somos tan distintos, pero de repente lo que teníamos dormido los más viejitos fue, pucha, al final me casé y estoy acá 28, con esta empresa, 28 años, 16 años, 10 años, lo que sea, y la verdad es que no tengo nada que ver con esta gente, no me interesa lo que quieren hacer con su propósito, con nada, me pongo a ir. Claro, también en el rol me parece que hay dos visiones. Una, la de la persona que está efectivamente trabajando en una organización que se va a quedar, y del rol del consultor, ¿no? Yo obviamente siempre nos veo más del rol desde el consultor, porque bueno, es mi rol actual y me gusta y me hace mucho sentido, pero todos podríamos ver como el propósito que tiene la organización y entender, pucha, yo quiero, ¿estoy con eso o no estoy con eso? Si no estoy con el propósito, yo creo que lo mejor que puedo hacer es irme. Tal cual, sí. Porque vamos a hacer algo, o sea, me piden que yo siempre apunte allá. Y allá a mí no me gusta. O sea, allá a mí o sea, a mí me gusta el frío, me gusta la montaña, no me lleves al Caribe, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Como ese sentido, esa brújula que nos lleva para un lugar y vos tenés que estar mirando siempre el Caribe. Y no, a mí me gusta la Patagonia, es como entender dónde estoy, qué queremos lograr, y también ser crítico uno mismo. Por eso, como lo conectamos todo con la conciencia de dónde estoy, qué quiero ser, y qué estoy siendo en este momento, cómo estoy siendo, a dónde voy. Como no olvidarnos de eso, y eso es algo que no solamente agilistas y comunicadores pueden tener presente ni tener en mente, sino todos como seres humanos, hacia dónde queremos ir, y como relacionado en el cambio que queremos ver en las organizaciones, porque estamos hablando de organizaciones, pero en el mundo también, ¿no? Eso, ¿qué quiero ser? ¿Y me va o no me va? ¿Quiero para ahí o no? Sí, como basta de víctimas. Sí. ¿Qué estás haciendo vos para que esto cambie? Para que esta situación... Basta, deja de quejarte. Haz algo. Decime que no te gusta, decime por qué no te gusta. Veamos si lo podemos cambiar, y si no, qué sé yo, capaz que no es tu momento y tu lugar. Me encanta porque creo que de esta entrevista hemos sacado hartas frases para las poleras. Sí, estaba pensando lo mismo. De frases para el bronce. Así que muchas gracias. Queríamos también pasar a nuestra sección ya de diccionario Agile, porque dentro del manifiesto vimos un concepto que nos llamó la atención. Así como agilidad se puede ver como un adjetivo y la gente dice, no, más rápido. Vimos este concepto de comunicación auténtica, que podríamos querer interpretarlo cada uno, pero sí nos gustaría que Lucas nos cuente un poquitito a qué se refiere este concepto de comunicación auténtica, qué significa. Bueno, en realidad antes lo que habíamos pensado como comunicación genuina. Y la genuinidad en realidad es medio tramposa, porque ¿quién dice si está siendo genuino o no? Porque si no conozco el fondo, o sea, no puedo comparar lo que veo con el fondo. Eso es un poco la idea de la genuinidad, es genuino, ¿no? Un diamante que es genuino, por ejemplo, porque conozco el origen. Ahora acá era medio complicado, porque si, pucha, no, por ahí no importa el origen, porque lo que veo es lo que tengo, y es lo que hay. Entonces, ahí apareció nuestro amigo Fred Kaufman con su concepto de la comunicación auténtica y nos hizo match completamente. Entonces dijimos, perfecto, pero queremos inventar algo que está inventado, que está buenísimo, y que tiene que ver con esa comunicación que efectivamente es capaz, como decía recién Mara, de ser valiente y de enfrentar esa conversación difícil que tengo que tener el lunes con mi compañera de trabajo, porque la verdad que tuve una actitud con la cual no estoy de acuerdo y no me sentí cómodo, y bueno, la tengo que tener esa conversación. Entonces, esa comunicación va a ser respetuosa, pero va a ser auténtica en el sentido de que voy a decir lo que siento en ese momento, lo voy a hacer, obviamente, en un formato cuidado, como si fuera una conversación de coaching, digamos, ¿no? Cuidando el espacio, etcétera, pero me voy a animar a hacer ese pasito, porque siento que desde ahí vamos a poder construir, ¿no? Lo que está detrás de esa comunicación auténtica es el tema de la confianza. Y si uno lo mira, en el manifiesto está puesto esa comunicación auténtica, que ahora lo llevé a un ejemplo más personal, pero también se puede trasladar a lo que es la comunicación dentro de toda la empresa, la comunicación organizacional. La antítesis de eso sería la comunicación espectacular,
que es la comunicación a la que nos han acostumbrado justamente los medios, las redes sociales, o sea, mismo las empresas que hacen marketing y comunicación espectacular, donde lo que hacen es venderle a un personaje que está hoy es transformación, ayer era otra cosa, tipo Don Draper, no sé si vieron la serie de Mad Men, si no, véanla, porque ahí hay mucho de lo que justamente para donde no queremos ir, aunque nos encanta la serie, sería todo lo contrario a la comunicación auténtica, ¿no? Y ahí está reflejado mucho lo de la comunicación espectacular. Las agencias, hoy, 60 años después de Don Draper, siguen presentando su comunicación de esa manera. En lugar de tener unos cartones que los pasan, tienen una super PPT, pero sigue siendo cancherity, sigue siendo tipo, ¡pah! ¡Pum! Y pasa esto, y después... Fuego artificial. Claro, cuando vos llevas la comunicación digamos, a procesos de cambio, a change management, digamos, ¿cómo machea eso con esa cosa espectacular y allá lejos y no sé cómo se hace? O me encanta y quedo como aturdido inclusive, o me ciega. ¿Cómo hago que la persona justamente genere como un compromiso con eso? Entonces ahí hay una cosa que está mucho más cerca del orgánico, mucho más cerca de lo que hablábamos de la curva de adopción. Por eso es auténtico, o sea, no es espectacular. No necesito justamente social espectáculo, ¿no? No necesito que me pongan una pantalla delante. Necesito ser yo y necesito poder decir lo que pienso, y para eso necesito un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con un colorcito en una PPT, digamos. Pasa por otro lado, pasa por una cuestión mucho más desde la persona, desde la escucha, o sea, por eso está todo relacionado, y me gustó mucho ponerlo como la antítesis, ¿no? Lo espectacular, no, por ahí es mejor que no sea espectacular. Igual está bueno ir a un recital o y recibir esa cosa espectacular, pero es eso, es un espectáculo. Para nosotros la comunicación no tiene que ser un espectáculo en las empresas, tiene que ser algo que, ojalá, como dice Lao Tse, descubran que lo hicieron ellos mismos. O sea, ¿no? Ese es el verdadero liderazgo, digamos, ¿no? Y acá la comunicación, para ser líder, digamos, la comunicación, tiene que tener ese Lao Tse for Dummies, digamos. Está buenísimo. Ahí, bueno, está súper en línea la pregunta que tenemos para nuestra sección de Q&A, que le voy a pedir a Mara y si nos puede entregar una respuesta, es cómo también cambia el rol del comunicador interno bajo este nuevo paradigma, donde a lo mejor ya no estamos buscando esta comunicación espectacular, sino que esta comunicación auténtica dentro de las organizaciones. Sí, lo que yo veo que cambia del rol es cómo transformar en una persona que como no pregunta y hace lo que le están diciendo, lo que le están pidiendo. Necesitamos mandar un mail y comunicar, y trabaja desde ahí en adelante. ¿Por qué digo desde ahí en adelante? Porque trabaja con lo que le dieron, busca la mejor forma de comunicar eso que tiene, ¿sí? Y hacerlo bonito, agradable. ¿Dónde veo el rol de la gente que tiene que dar el paso al frente? En el rol del paso del agente de cambio es en cuestionar por qué estoy trabajando, y por qué pensás que esta es la mejor forma. Y no lo podríamos hacer de esta forma. ¿Y cómo lograron construir esto que le vamos a comunicar a toda la organización? ¿Y quién participó? Como dar el paso al frente que permita cuestionar lo que me están pidiendo hacer. ¿Por qué? Para mejorarlo. Porque tal vez este vínculo que hay entre, generalmente la capa de liderazgo, porque generalmente la comunicación no está por abajo, tiene una posición privilegiada dentro de las organizaciones, está súper cerca del liderazgo, pero no cuestiona, y tiene que cuestionar, porque tiene que poder mejorar lo que están haciendo y decidiendo esos líderes. Por eso entiendo y digo que tiene que ser un agente de cambio, ¿sí? Que no es operativo su rol es estratégico, que eso sí lo saben, eso sí se dicen, siempre se dice, no, porque la comunicación es un asset, es estratégico, porque es fundamental, pero cuando le ponemos un lugar en la organización, le ponemos el lugar ejecutor. Listo, ya pensamos todo y no invitamos a esas personas a ayudar a diseñar y a pensar, ¿sí? Y cuando hay que hacer algo muy grande, traemos consultores. Porque sí, también eso es así. Es muy doloroso, a mí me ha tocado estar de los dos lados. De los dos lados, y estar en esa posición cuando eres justamente responsable de comunicaciones internas, que he tenido ese rol, tú le estás diciendo todo al CEO o al dueño, a quien sea, y dice, no, pero no es por acá, probemos, qué sé yo, no sé cuánto, bla, 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 y es como una radio prendida todo el día, tipo ya no la escucha más. O sea, esa frecuencia la filtra, ya no te escucha más. Viene como el consultor y dice, porque sos Sarasa, y es lo que te dije hace un año. Pero claro, como lo dijo el consultor, entonces lo toma en cuenta.
Y tiene que ver con que justamente, como somos, ahí hay una cosa que es muy interesante de lo que decías antes del rol de la consultoría y demás, ¿no? Hay cosas que efectivamente, está bueno, eso yo después aprendí a hacerlo, estando adentro, le daba letra al consultor para que el consultor dijera, o sea, me ponía de acuerdo de alguna manera, y teníamos como un guión, porque había cosas que en mi boca era como ruido, y cosas que en su boca efectivamente tenían otro efecto, simplemente por la cuestión de estar afuera. Por eso es muy importante el rol del consultor, el rol de alguien que está afuera de, ¿no? Ya sea que sea coach o sea consultor, lo que sea, ya simplemente por estar afuera hay que tener súper claro que uno tiene otras responsabilidades, obviamente, y también otras cosas que se permiten, ¿no? Como que, Otra llegada. claro, y te toman de otra forma. Eso es doloroso, pero si uno, justamente como comunicador interno, es vivo y empieza, en vez de pelearse con eso, empieza a trabajar en conjunto, se arma una cosa que es súper virtuosa, porque efectivamente, entonces uno dice una cosa, el otro dice otra, se va acomodando, y efectivamente lográs el cambio y sos el cambio que querés ver. Pero eso requiere muchísima humildad. Claro, e Imagínate la integración. humildad, claro, de poder decir, pucha, yo tengo la idea, se me ocurrió a mí, estudié, soy el crack, bueno, pero toma, decíselo vos, porque si lo decís vos, va a tener otro efecto. Como que esas conversaciones, eso es ser auténtico en el sentido de bancarse eso, y eso requiere mucho trabajo con el ego, experiencia, etcétera, ¿no? Sí. Oye, creo que el capítulo de hoy ha estado súper interesante. Les queríamos dar las gracias a nombre de todo el equipo por haber accedido a conversar con nosotros, porque, bueno, en general, para los que no lo sepan, nosotros también conversamos fuera de los podcasts, no solamente tenemos que hacer programas para conversar, y teníamos las ganas de traerlos como primeros invitados porque realmente nos parece muy valioso la propuesta que traen, y creemos que también amplificarla también puede ser muy valioso para ustedes que nos están escuchando. Así que muchas gracias, Lucas y Mara. También tenemos una sorpresa para los que nos están escuchando. Si llegaron a escuchar hasta este punto, y esto no va a salir ni en el sitio web, ni en ninguna parte escrito, queríamos darle un reconocimiento especial a nuestros auditores, y darles un descuento, un código de descuento que solamente lo vamos a decir acá. Si ustedes escriben o mencionan cuando estén postulando alguno de los cursos el código podcast, van a acceder a un 10% de descuento en cualquiera de los cursos y los programas que estemos lanzando en ese momento, porque no sabemos cuándo ustedes van a escuchar este podcast, pero seguro vamos a tener ahí en www.inspiritlatam.com, en la sección cursos y certificaciones, van a poder encontrar nuestra oferta, así que tienen un 10% de descuento secreto solo para los auditores del podcast. Súper buena idea. Bueno, nosotros les queremos agradecer muchísimo, es un honor y un gusto haber estado con ustedes conversando, y bueno, felices de estar acá, y ojalá estas conversaciones y estos podcasts generen más preguntas y más dudas y más ganas de seguir creciendo e investigando. Así que les queremos agradecer por habernos invitado y por esta conversación tan linda y este lugar que nos están dando. Muchas gracias, sí. Y justo también ahí en línea con lo que nos dice Mara, si este podcast te genera dudas, comentarios, nuevas ideas, les vamos a pedir a nuestros auditores que nos compartan esas ideas con el hashtag AgileLatam. En todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en LinkedIn. Pueden seguirnos también, si les gusta el contenido, compartirlo, y también pueden enviarnos algunos aportes a contacto@inspiritlatam.com. Y bueno, y ahora también contarles que abrimos esta nueva modalidad donde no solo pueden escucharnos, sino que también vernos ahí nuestras caritas y nuestros chascarros en el canal de YouTube que vamos a abrir ahora próximamente. Buenísimo. Buenísimo. Para nosotros también ha sido de mucho valor la conversación en sí, y obviamente la difusión de lo que hemos parido, como dijeron ustedes, el hijo. Así que felices, y también vamos a pasar nuestro chivo, nuestro aviso, que es: visiten por favor agilecoms.org. Ahí está el manifiesto del cual estuvimos conversando. AgileComs, manifiesto. Agilecoms manifiesto. Lo pasé mal, por pasar el chivo lo pasé mal. Igual Vamos van a de pasar los links, las chicas. Igual las Sí, chicas de todas Va a quedar maneras. todo ahí respaldado, sí. Muchas gracias, chicos. manifiesto.org. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo.